Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco que nos acompañes nuevamente puntual a tu cita de salud en tu programa Corpus. Como te lo he mencionado, Corpus, un programa dedicado a la salud. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema de una enfermedad conocidas como las crónico-degenerativas, las cuales cada día aumenta más y probablemente no estemos bien informados acerca de esto. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la hipertensión. Y para esto tenemos de invitado al especialista, al médico internista que nos acompaña en esta ocasión, el doctor Hiram Jaramillo. Doctor, gracias, César. ¿Cómo estás? Un placer que nos acompañe. Gracias. Pues parece ya que en la plática común, ya en la cena, en la plática de amigos, en el camión donde hablemos, si hablamos de enfermedades, todos conocemos a alguien que en la familia o amigos padece de hipertensión arterial. ¿Ha ido aumentando los casos de hipertensión? Sí, definitivamente ha ido incrementando, César, y lo más interesante es que una gran cantidad de personas aún padeciéndola no lo saben. Entonces es aún más común de lo que consideramos o de lo que creemos. Alrededor de la mitad de las personas que padecen esta enfermedad ni siquiera saben que la padecen. Y el problema no está allí. Algo que frecuentemente comento a mis pacientes, ya que ellos dicen sentirse bien, ¿no? El objetivo de detectar esta enfermedad no es saber si se siente bien o mal, es disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares o de enfermedad cardiovascular específica, hablando de corazón, cerebro, que pueden infartarse cuando se padece esta enfermedad. La hipertensión en la gran mayoría de los casos no da síntomas y eso es lo más peligroso, que es una enfermedad que está allí y puede estar durante muchos años, dañando a órganos y predisponiendo o aumentando el riesgo de que el cerebro se infarte o que tenga una hemorragia o que el corazón sufra y crezca y finalmente se infarte. Y esto es lo que queremos evitar al establecer que un paciente tiene hipertensión arterial, ya que el tratamiento de esta disminuye este riesgo. Entonces, muchas veces los pacientes, aún sabiendo que tienen hipertensión, no se apegan al tratamiento porque dicen sentirse bien. El objetivo no es sentirse bien. Digo, es lo ideal, pero nuestro objetivo final es que no se infarte, porque le puede costar la vida o en ocasiones quedar con una discapacidad importante, ¿no? Postrados en cama o con muchas limitaciones, y es lo que no queremos. Esta enfermedad cada vez la vemos más frecuentemente en pacientes más jóvenes, porque uno de los factores de riesgo principal para padecerla es el sedentarismo. Y pues esto es algo más cotidiano, ¿no? Y al igual que el sedentarismo, la obesidad. La obesidad o el sobrepeso incrementan el riesgo de padecer esta enfermedad. Entonces es muy frecuente y cada vez va a ser más. Y para dejar conceptos en claro, ¿qué es lo que conocemos o cómo es la enfermedad de la hipertensión? ¿Cuál es la característica? Mira, la hipertensión arterial se puede dividir en dos grandes grupos. Uno de ellos es lo que llamamos primario, que es cuando no sabemos la causa, pero que al final de cuentas está allí y hay que tratarla. En el 95% de los casos, nunca sabemos qué llevó a este paciente a la hipertensión, aunque haya factores de riesgo. Y hay un 5% restante en el que se engloban muchas enfermedades que pueden dar hipertensión. Y el establecer cuál de las dos es, tiene ventajas, porque una de ellas es curable al 100%, en la mayoría de los casos, pero ese pertenece solamente al 5% de la población. El otro 95% de las veces jamás vamos a saber por qué ese paciente se volvió hipertenso. Que aunque haya factores de riesgo, en ocasiones esos factores de riesgo no están y el paciente aún así es hipertenso. Es importante buscar si existen estas enfermedades que puedan dar la hipertensión, porque lo podemos tratar y definitivamente curarse. Pero la gran mayoría de las ocasiones no va a suceder esto, ¿no? Y tenemos aún así que tratarlos. Debemos hacer énfasis en no solamente tratar la hipertensión, sino otros factores de riesgo que están asociados a enfermedad cardiovascular, como la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, que incrementan este riesgo del que hablábamos de infartarse junto con la hipertensión. Cuando hablamos de hipertensión, no me gustaría hablar como un ente, una patología o enfermedad aislada, porque generalmente los pacientes tienen más cosas alrededor que al final de cuentas, entre todos ellos nos van a llevar a ese desenlace que no queremos,
que son los infartos del cerebro o del corazón o hemorragias. Y son muchos factores. Uno de ellos es la hipertensión. ¿Por qué de inicio no da síntomas? Existe una adaptación del cuerpo a los niveles de presión arterial. La presión arterial no es una constante. ¿Qué quiere decir? Que no siempre es la misma. Hay variaciones en la misma persona, en el mismo día, dependiendo de diferentes factores. ¿Qué quiere decir? Si el paciente acaba de comer, va a tener una presión distinta que si está dormido, o va a tener una presión distinta que si acaba de subir escaleras o si está sentado. Y el cuerpo tiene la capacidad, los órganos, específicamente cerebro, corazón, riñones, adaptarse a esos cambios en la presión. Y si estos cambios en la presión van a la alza de forma gradual o lenta, el cuerpo no va a tener ningún síntoma porque logra adaptarse a ese cambio lento. Diferente, si yo no soy hipertenso y en este momento mi presión sube mucho, allí sí da síntomas. Pero esa hipertensión generalmente no es crónica o es una hipertensión más grave, la que da síntomas. Por eso es común cuando el paciente acude a la consulta y dentro de rutina paciente que va a consulta se le checan sus signos vitales y se le identifica que tiene cifras elevadas por arriba de lo normal y que el paciente es común que nos diga, qué raro, no tengo ningún síntoma. No he sentido nada. Muy bien. Estamos hablando de hipertensión en tu programa Corpus. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Un cuerpo sin sobrepeso no es cuestión de belleza, es cuestión de salud. El Dr. César Medrano es tu mejor opción para bajar de peso, desde una dieta hasta una cirugía. Los tratamientos pueden ser plan alimentario, bypass gástrico, banda gástrica y balón intragástrico. No lo olvides, el Dr. César Medrano es tu mejor opción. Y estamos de regreso en tu programa Corpus. Nos acompaña en esta ocasión reconocido médico internista de localidad, el doctor Hiram Jaramillo, para darnos luces acerca de la hipertensión. Doctor Jaramillo, una pregunta clave en esto, y lo practicábamos ahorita fuera de cámaras. El diagnóstico, ¿se están mal diagnosticando o cómo hacemos el diagnóstico? Nos toca ver pacientes en la consulta que a veces nos comentan que la presión es como el dólar. Señora, ¿tiene algún problema con la presión? Sí, a veces se me sube, pero a veces se me baja. O a veces dicen, es que el doctor me toma el medicamento cuando me siento mal. O un doctor me dijo que soy hipertensa, pero en realidad no soy hipertensa porque unas veces me la checo y sí está alta, otro doctor me dice que no. ¿Se está mal diagnosticando la hipertensión? Sí, está muy mal diagnosticada. A pesar de ser una enfermedad que se puede diagnosticar de forma sencilla, rápida, indolora, con la medición de la presión arterial, a veces no se tienen los conceptos claros de cómo se diagnostica y cómo se debe de tratar. Aquí hay algo interesante. Una vez que un paciente se diagnostica con hipertensión, lo es para toda su vida, aun cuando tenga cifras normales. Y el primer tratamiento que se da a un paciente no son medicamentos, son cambios en los hábitos de vida. Alimentarse bien, disminuir la ingesta de sal, hacer ejercicio, dejar de fumar. Y a veces con esto pueden lograr controlarse, pero no implica o no quiere decir que la enfermedad se quitó. Simplemente está bajo tratamiento. Porque existe el concepto erróneo entre los médicos y entre las personas, aún más, entre los pacientes, que el tener la presión normal les exime o les quita la enfermedad. Y no es así. Es que está controlada. Porque no se necesitan solamente pastillas para convertirse esto en un tratamiento. Los cambios en el hábito de vida también son parte del tratamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión? El diagnóstico no es complejo. El diagnóstico se hace con la medición de la presión arterial, que es a través de un dispositivo que se pone en el brazo, pero se tiene que hacer con ciertas especificaciones muy precisas. Porque si yo como médico o como profesional de la salud, porque lo puede hacer enfermeros, paramédicos o diferentes personas con el entrenamiento adecuado, tienen que tener ciertas precauciones al momento de tomarlo. Tiene que ser un paciente que al menos tenga 5 minutos sentado en una silla, con ambos pies apoyados sobre el suelo, con los brazos a la altura del nivel del corazón. Puntos importantes. Estas son las indicaciones para checar la presión y que sea real la medición. Claro. Y te comento porque nos ha tocado ver que en la calle,
lugares, centros comerciales, está común que podemos mirar a la gente que se encuentra ahí, que están checando, haciendo mediciones de la presión, y el paciente anda caminando para arriba y para abajo, se siente, inmediatamente le checan la presión, y es común que den una respuesta o un resultado erróneo. Sí, ahora hay algo importante. De esa obtención de la presión arterial, que parece sencilla, hay muchas situaciones implícitas. No, el decirle a un paciente que es hipertenso, cuando no lo es, vas a modificar todo en él. Desde tal vez lo económico al comprar medicamentos que no requiera, el exponerse a efectos adversos de los medicamentos que no ocupa por una mala obtención de la presión arterial, o lo contrario, que le digas que la presión es normal, que no es hipertenso cuando en realidad lo es. Y él durante 6 meses, años, está confiado en que no es hipertenso y en realidad lo es por una mala obtención de la TEA o de la presión arterial, no tiene el diagnóstico. Entonces hay que ser cautos al momento de decidir quién nos va a obtener la presión arterial. Porque aunque es sencillo, si no se hace bajo ciertos criterios, podemos tomar decisiones erróneas. ¿Cuántas mediciones hay que hacer para...? Eso es importante, porque en mi consulta yo puedo ver por primera vez a un paciente y puede tener cifras por arriba de lo normal, pero una sola obtención de esta no hace el diagnóstico. Ocupo al menos 2 en citas distintas o en días distintos. Al menos 2 obtenciones por arriba de la cifra normal. Ahora, hay algo también importante. Si la cifra que estoy obteniendo está muy por arriba de lo normal y tengo cambios en el organismo que hablan de que ha estado hipertenso por largo tiempo, como problemas en el corazón, en un electrocardiograma, como cambios en los vasos sanguíneos del ojo a la exploración, o algunos otros que pueden verse en ciertos órganos, yo no ocupo más obtenciones más que una sola, ¿no? Pero si no observo estos cambios evidentes y la cifra está solamente ligeramente o muy poco por arriba de lo normal, yo ocupo al menos otra medición para establecer el diagnóstico. Y esto se actualiza de forma regular. Las cifras son cambiantes. Así como la diabetes, en algún momento las cifras para diagnosticarla eran muy altas, también para la hipertensión. Y esto se ha ido modificando, porque esas cifras son en base a estudios que se realizan y decir, de aquí hacia arriba ya empieza a haber infartos. Entonces por eso se actualizan de forma frecuente. Y la cifra actual para establecer si un paciente es hipertenso es de 140/90 o por arriba, porque son 2 cifras. La sistólica, que es la primerita, y la diastólica, que es la segunda. 140/90 por arriba en 2 ocasiones es hipertenso. Ahora, también esas cifras van a ser importantes para saber cuál es el manejo, ¿no? No va a ser lo mismo uno que apenas está por arriba de lo normal a otro que está muy desproporcionado. Y a grosso modo, para la gente que nos está mirando, ¿cómo debe de ser la evaluación del paciente con hipertensión? Imagino que una vez que se identifica que tiene cifras por encima de lo normal, tienen que hacerse baterías de exámenes, hay que buscarse las causantes como los mencionabas. Así es. Sí, aparte de buscar el causal, hay que buscar otros factores de riesgo cardiovascular que se tienen que tratar. No todo es solamente la hipertensión. Debemos evaluar si este paciente tiene otros factores como obesidad, por ejemplo. Si es fumador, tenemos que hacer hincapié en que lo suspenda. Y dislipidemias, colesterol elevado, y de los colesteroles hay ciertas moléculas ahí que son las que más nos interesan porque se ocupa un tratamiento integral, no es solamente la hipertensión. Ahora, la evaluación tiene que ser integral. En el momento que yo conozco por primera vez un paciente, debo obtener la TEA o la presión arterial en ambos brazos, porque hay patologías o enfermedades específicas que pueden hipertensar a un paciente y tener una cifra normal en un brazo y elevada en otro. Y eso me habla de cierto grupo de enfermedades que yo puedo diagnosticar y a veces tienen tratamiento definitivo y se puede curar. Pero a lo mejor, el doctor me dijo que era hipertenso y luego otro me dijo que no. Pues hay cifras distintas en ambos brazos, ¿no? Que normalmente los hay, pero la variación no debe ser muy alta. Ni significativa para el diagnóstico. Entonces son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de conocer a un paciente con cualquier enfermedad, ¿no? Y específicamente con hipertensión arterial. Muy bien, pues estamos hablando de hipertensión en tu programa Corpus. Vamos a una pausa comercial y regresamos.
Y estamos de regreso en tu programa Corpus, de invitado el médico internista Biram Jaramillo, hablándonos acerca de la hipertensión. Ya supimos cómo se hace el diagnóstico, ya nos comentó cómo se hace la evaluación. Ahora bien, el tratamiento. Los tratamientos, ¿cómo van encaminados? Porque nos toca ver pacientes que salen del seguro social, por así decirlo, con unas bolsas enormes de pastillas, pastillas y más pastillas. Y muchas veces ellos piensan que, ¿sabes qué? Con tanto medicamento tal vez es más mal lo que estoy haciendo. Así es. Y los orilla a buscar remedios que les comentó la vecina, que lo miraron en la televisión, que les ayudaba, y en algunas ocasiones abandonan tratamientos. Sí, inclusive las recomendaciones internacionales orientan bastante al clínico a buscar el tratamiento más sencillo. Afortunadamente la evolución tecnológica o de los fármacos nuevos nos tienen ya a disposición medicamentos de vidas medias muy prolongadas. ¿Qué quiere decir? Que el efecto de ese medicamento dura mucho más de lo que duraban los medicamentos más viejitos y que a veces vemos prescritos ¿Aún? Sí, en instituciones públicas, ¿no? Pero existen otros fármacos que tienen esa capacidad de que una sola dosis puede cubrir el efecto terapéutico de tratamiento durante todo un día. Y esto simplifica el tomar el medicamento al paciente. Porque en ocasiones tenemos que toman 8 pastillas en la mañana de diferentes, 8 en la tarde, 8 en la noche. Y esto vuelve complejo el apegarse a un tratamiento, que genera el fracaso o el abandono del tratamiento y pues son pacientes que al final de cuentas se van a perjudicar. Tenemos ahora sales o medicamentos que con una toma al día a veces es suficiente y que vienen mezclados, que en una sola pastilla podemos tener 3 o 4 medicamentos y que duran 24 horas, ¿no? Ahora, hay que saber cuál elegir, ¿no? Porque cada paciente tendrá una indicación precisa para ciertos fármacos, o lo contrario, una contraindicación. Medicamentos que no pueden ser utilizados en ellos por enfermedades que puedan tener o algunas otras condiciones en las que ese medicamento no sea el ideal. Pero afortunadamente tenemos ya esta evolución en los fármacos. Pero quiero hacer énfasis en que el primer tratamiento no es una pastilla, o si bien vamos a darla, no es el único. Tiene que ir acompañado de cambios en el estilo de vida, como alimentarse bien y dejar la sal. Algo interesante es que en un estudio muy grande a un grupo de pacientes se les restringió la ingesta de sal o de sodio y lograron controlar la presión arterial, inclusive algunos de ellos sin una sola pastilla, a diferencia de aquellos que llevaron dietas normales, ¿no? Entonces es importante también hacer énfasis en esto. Complicaciones de hipertensión. Mucha gente dice, no me siento mal, no requiero tratamiento, mira, a veces estoy bien, a veces, pues si me siento mal, me tomo la pastilla, si no, no, mira, ahorita estoy probando con alpizcle, estoy tomando tal hierba que me está ayudando. ¿Cuáles son las complicaciones que va a tener un paciente hipertenso no medicado? En general son daños cardíacos y cerebrales, son los más importantes, aunque afecta a todo el cuerpo, pero son los órganos más frecuentemente afectados. Y también al ojo, también puede haber daños por la hipertensión en los ojos, pero los más catastróficos son cerebro y corazón. Hablando específicamente de cerebro, lo más común son infartos al cerebro, y el cerebro es un órgano que tristemente no se regenera. El área que se infarta queda infartada para toda su vida. Así vemos pacientes en ocasiones que no mueven la mitad del cuerpo, o no hablan, o están postrados en una cama por este desenlace tan trágico, ¿no? En menor proporción de problemas cerebrales son las hemorragias intracerebrales, que también son muy catastróficas, que en el mejor de los casos puede dejar una complicación como no hablar o no moverse también, y a veces pues puede costarle la vida al paciente, ¿no? Y otros son infartos al corazón, o falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, que el corazón se vuelve incapaz de funcionar con la fuerza adecuada. Y esto secundaria a una hipertensión sin tratamiento. Independientemente si durante los 20 años que sufrió la hipertensión tuvo o no tuvo síntomas. Porque aquí lo importante no son los síntomas, sino evitar que estas complicaciones ocurran. Y de los remedios caseros que mencionas, hay muchísimos.
Y muchas de las justificaciones de nuestros pacientes es que son naturales, pero hay una infinidad de hierbas naturales que no quisiera mencionar, que son tóxicas, son drogas y que causan daños importantes. Y no por ser naturales, como el tabaco, que es una hierba, no va a tener complicaciones o daños en su cuerpo. Y no han sido pocos los pacientes que hemos visto con daños en el hígado o daños renales a causa de productos naturales. Entonces hay que ser cautos al momento de saber qué elegir y con quién tratarse. Pues muy bien, muy importante, muy interesante el tema. Espero les haya generado la duda ahí en casa para el hermano, para el papá, para la familia, que vean que existe esta enfermedad que no da síntomas de inicio y que puede tener desenlace fatal, como nos lo menciona. ¿Dónde podemos ubicarlo, doctor Jaramillo, para consultas? Estamos en la avenida Madero, Madero 683 es el número, o nuestro teléfono es el 552-3381. 552 3381. 3381. Doctor Irán Jaramillo, médico internista, agradezco que nos haya acompañado, nos haya dado información y espero que te haya gustado este programa. Nos vemos en una siguiente emisión de tu programa Corpus. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Lara y quiero darte los siguientes consejos. La hipertensión arterial es una enfermedad que se debe diagnosticar a tiempo. Esta no da síntomas. Sin embargo, por eso debemos realizarnos chequeos constantemente, sobre todo si tenemos factores de riesgo. El tabaquismo es muy malo. Este te causa disminución del oxígeno en la sangre, así como también aumento de la tensión arterial. Y claro, engrosa tus arterias y hace que éstas sean menos flexibles. Recuerda que debes activarte, tu corazón es un músculo, por eso necesita de actividad física para llevar una correcta circulación por todo tu cuerpo. Y sobre todo, di no al estrés, desconéctate del mundo. Puedes realizar actividades recreativas como lo es el yoga y esto te será de gran utilidad. Nos vemos en la próxima emisión de tu programa Corpus con el Dr. César Medrano. Hasta la próxima. Y estamos de regreso en tu tan gustada sección Corpus Cultura. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Caro Suárez, de 28 años de edad. Ella es originaria de Santa Rosalía, Baja California Sur. Ella inició cantando en bares, en pequeños grupos de rock. Actualmente participa con el guitarrista Ramón Ramírez. Nos van a interpretar una canción que se llama Notas del Viento, del género folk. Vamos a escucharla. Notas del viento caen como la brisa, deshaciéndose en el vacío del olvido, en el hastío de la cotidianidad. Ritmo pausado de sueño, ritmo continuo de vida, despiertas enardecido, buscando escapar. Ritmo pausado de sueño, ritmo continuo de vida, despiertas enardecido, buscando escapar. No pierdas el rumbo, no pierdas el hilo, que aunque tu cuerda se rompa, el sonido controlas. No pierdas el rumbo, no pierdas el hilo, que aunque tu cuerda se rompa, el sonido controlas. Con el pulso de tu vibrar, con el ritmo de tu pecho, con las ansias de sosiego, la armonía se ha hecho. Con el pulso de tu vibrar y con el ritmo de tu
tu pecho y con las ansias de sosiego la armonía se ha hecho. La 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 la, la 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 armonía se ha hecho, la armonía se ha hecho.